pues muy buenos días, da gusto ver esto tan lleno de gente y es un placer que estéis todos con nosotros. A mí me toca hablar de cómo vamos a hacer la parte de integrar los RCDs en las explotaciones mineras y me gustaría daros brevemente el contexto de ese camino que recorremos, dónde estamos, cómo llegamos hasta aquí. Voy a hacer una pasada muy rápida por el marco normativo, aunque la consejera ha hablado de ello, César también, pero para darle una vista desde nuestra perspectiva de mineros, que es lo que somos, los que estamos aquí en mi parque. Y luego quería contaros también algunas cuestiones técnicas y terminar con algunas conclusiones. En este contexto general, que es un contexto multidisciplinar, nunca mejor dicho, porque voy a hablar continuamente en la presentación de esa interacción que hay entre la parte minera y entre la parte también ambiental, de gestión de residuos propiamente dicha, o de economía circular. Yo quiero empezar diciendo algo que para muchos de los que estáis en la sala es obvio. Asturias es minera y sigue siendo minera. Seguimos contribuyendo a la producción minera de España con un 3% por encima de nuestra población. Por tanto, seguimos siendo mineros. Tenemos 73 explotaciones activas ahora mismo en Asturias, muchas de las cuales son susceptibles de recibir esos RCDs, y tenemos más de 1.700 empleados en el sector de la minería. Por tanto, empezamos diciendo algo que es muy obvio para muchos de los que estáis aquí, pero que tenemos que recordar, que hay una minería de producción de oro, de cobre, de plata, que hay una minería no metálica y que hay una minería importante vinculada a los áridos y al sector de la construcción, con 52 explotaciones de áridos y 12 de minerales industriales, con los que, repito, son sus correspondientes huecos para poder recibir RCDs. Si repasamos muy brevemente el origen de los residuos, estaríamos sujetos, y ahora pienso en los que estáis en la parte minera, pues tendríais que establecer muy claramente el origen de los residuos, tendríais que estar sujetos a las obligaciones de la ley de residuos y, por supuesto, tener la trazabilidad, y esto lo he repetido varias veces, de ese material. Tenéis que tener todas las autorizaciones y habilitaciones que contemple la ley de residuos. Y atender también a algo que es fácil, como decía César, la proximidad. Tenemos muchas explotaciones y, por tanto, muchos huecos susceptibles de recibir. Pero hay que atender también a ese criterio de distancia o de proximidad. ¿Y cómo trabajamos con vosotros o cómo queremos trabajar? Pues en 4 ámbitos: en el institucional, en el estratégico, en identificación de proyectos y huecos y en si hay algún mecanismo por ahí de financiación que os pueda venir bien. En el dónde, el cómo, el qué y el cuándo, ¿no? Yo siempre digo que hay recursos disponibles, que una buena gestión de los recursos apunta también hacia todos nosotros. Pero os tengo que recordar, sobre todo a los mineros, que aunque seáis mineros, abráis los ojos hacia otras líneas de ayudas. ¿Hay líneas específicas para la minería? Pues no tanto. Pero lo que hay es líneas en las que podéis entrar también vosotros como empresas mineras que sois. Y es a lo que os invito siempre a abrir los ojos hacia la parte energética, como no, y por supuesto hacia la parte de economía circular. Bueno, en ese dónde hay políticas europeas, nacionales y asturianas, regionales, que están alineadas. Yo no quiero entrar en mucho detalle en todas ellas porque es un mare magnum, como habéis visto también, de políticas. Y luego en la parte del cómo hay una serie de estrategias. Si hablamos del dónde, en Europa está el Pacto Verde Europeo, en España hay, aparte del España Circular, por supuesto, nuestra propia hoja de ruta para la gestión de materias primas minerales del Ministerio, que esperamos que tenga también aceleración en esta nueva fase del Ministerio, y, por supuesto, en la parte económica está la Ley de Calidad Ambiental, que la consejera ha mencionado y que yo citaré muy brevemente. Y si hablamos del cómo, hay un marco estratégico que nos ampara, tanto a nivel propiamente dicho de materias primas, nuestra estrategia regional de materias primas sostenibles, como a nivel de la estrategia regional de economía circular a 2030, que seguramente contarán desde la parte de medio ambiente. Del Pacto Verde Europeo no quiero entrar en mucho detalle, pero sabéis que aparte de hablar de la parte de economía verde y economía asequible y segura, pues habla siempre de una economía limpia y circular. Por tanto, estamos íntimamente metidos dentro de esa Pacto Verde. En nuestra estrategia regional de materias primas del Principado de Asturias nos hemos alineado con la hoja de ruta de gestión sostenible nacional, que tiene claramente una oportunidad, lo muestra ahí en la segunda línea, de impulsar y consolidar esa gestión sostenible de materias primas minerales. Y es de lo que estamos hablando cuando hablamos del relleno de huecos con RCDs. Y en nuestra propia estrategia regional hablamos de reforzar el tejido industrial asociado a la producción sostenible de materias primas y de adecuar también las capacidades y medios de la administración para ello, para garantizar esa producción sostenible. Por tanto, hay 2 patas muy importantes de la estrategia
donde estaría relacionada la parte de los rellenos con RCDs. Y dentro de esas dos patas hay dos líneas concretas en la estrategia donde hablamos de ello. Yo ahí muestro un bonito ejemplo que me pasó Rita de cómo es una buena instalación minera con su acopio y con su zona de RCDs y cómo queda de bien integrada. Las nuestras son de otra manera. Las nuestras son mucho más rugosas, no queda de esta forma, ¿no? Pero yo creo que justo por eso podemos aprovechar algunas de las ventajas también de la propia orografía. En la línea de actuación L1.4 hay que fomentar la sostenibilidad del sector implicando a toda la cadena productiva y, como una submedida, fomentando concretamente la mejora de los planes de restauración, y esta es una vía para ello. Y después tenemos la línea de fomento de la economía circular, que implica además potenciar la gestión de RCDs mediante reutilización, reciclado, recuperación de metales y promover el uso de áridos en la economía asturiana. Y como veis, en toda la presentación os hablo de las dos patas. Una pata propiamente dicha de recuperación, de reutilización, de reciclado, y otra de, finalmente, el relleno de los huertos mineros, porque no lo podemos disociar. Yo no voy a hablar de la estrategia circular del Principado de Asturias, pero sí que me gusta por lo menos mencionarla, la consejera también la ha citado, en los CRCDs los contempla como recursos, en Asturias circular, y habla también de esa recuperación de materiales valorizables y habla también de cómo la construcción es un sector estratégico dentro de nuestra economía y una línea muy concreta de actuación en la propia estrategia, identificando en este caso el fomento de la fabricación de áridos para reciclados a partir de los residuos de construcción y demolición, con un indicador además de seguimiento, un indicador que también haremos nosotros un seguimiento de ese indicador. Bueno, pues vamos a dar una pasada rápida por el marco normativo, que yo sé que siempre es muy farragoso, pero creo que al menos os tienen que sonar esas leyes un poco ordenadas todas para que podáis acudir a ellas cuando haga falta. Por una parte tenemos el Real Decreto, y hago un resumen poco riguroso, no como el de César, que César es tremendamente riguroso y cronológicamente muy ordenado. Yo hago un resumen en el que voy a hablar primero del Real Decreto 105/2008, por el que se regula esa producción y gestión, el origen del residuo, y que habla ya de la utilización de residuos inertes de RCDs dentro de la restauración de los espacios degradados. Y además habla también de promover, conforme la propia administración sea promotor, bueno, pues que se incluyan esas medidas de incorporación de residuos de demolición y construcción. Hay otras dos leyes que para mí son muy importantes, que es la Ley 7/2002 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular y, por supuesto, nuestro Real Decreto, el 975/2009, de gestión de residuos de industrias extractivas y protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. Siempre con el criterio que no podemos olvidar del que contamina, paga. Por tanto, eso tiene que estar siempre también en el ADN, tanto de la parte medioambiental como de la parte minera, que además ahora somos los mismos. No nos queda disculpa alguna, estamos en la misma consejería, Pablo. Si vamos al artículo 8 de la Ley 7/2022, voy a resumir muy brevemente las dos en lo que nos toca. Ahí tenéis una jerarquía de residuos en la que, aparte de la prevención, está la preparación para la reutilización, el reciclado, otro tipo de valorización y la eliminación. Y nosotros entraríamos de lleno pues, en las tres del medio, ¿no? En la preparación de reutilización, reciclado y otro tipo de valoración, de cara a conseguir el mejor resultado medioambiental. Ya sabéis también que esa ley habla de prohibir su mezcla con otros residuos, manejarse de forma segura con todo lo que son sustancias peligrosas, ojo al amianto, siempre lo decimos, y clasificarlo principalmente en el lugar de generación cuando sea posible. Sabéis que a partir de 2024 hay una obligación de demolición selectiva obligatoria que, como decía César, puede mejorar tremendamente toda la cadena de valor. Y esto es una buena noticia. Y si hablamos propiamente del concepto de valorización, esas tres partes que os enseñaba en la primera transparencia de jerarquización, pues tenemos la preparación para la reutilización, el reciclado, el relleno, que es lo que nos impacta como mineros, la valorización de materiales y la valorización energética. Y en todas ellas podéis entrar, en todas ellas podéis picar. Importante que estar atentos, pues como digo, a todos ellos, manteniendo esa jerarquía que no se puede olvidar nunca. Entrando en nuestro Real Decreto Minero de Planes de Restauración, ya sabéis que tenemos la obligación de prever cualquier efecto negativo, de reducirlo en la medida de lo posible, y que en el plan de restauración, además, deben de justificarse todas las fases de rehabilitación previas e integrar todas las medidas necesarias. Cuando hacemos el remodelado del terreno, podemos rellenar, obviamente, con residuos de procedencia no minera, también en rehabilitación de pistas, en rellenos superficiales, y en su caso hay que certificar muy bien el origen del residuo
y en su caso también hay que tener muy claro el libro de registros que hay que presentar a la autoridad competente, que están todos por ahí diseminados, todo mi equipo, ahí los tenéis sentados y cada uno de los inspectores que van a vuestras explotaciones mineras. La idea al final sería reducir al máximo toda la aportación de residuos en la medida de lo posible. Y termino la parte normativa con la Orden de Tierras Limpias ministerial, que es la de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de rellenos y obras distintas a aquellas en que se generaron, que está en vigor desde enero de 2018 y bueno, pues que habla precisamente de las normas generales y el procedimiento para poder realizarlo, que también os invito a tener en vuestra retina y en vuestro radar sin entrar en mucho detalle, como os digo. ¿Qué permite? Pues sustituir en las operaciones de relleno materiales por materiales procedentes de residuos. Por ejemplo, en rehabilitación de espacios de industria extractiva, en espacios degradados, acondicionamiento de pistas y caminos, etc. Una última pincelada ya fuera de la legislación nacional es la Ley de Calidad Ambiental de Residuos, de Calidad Ambiental de Asturias, que hablaba la consejera de 2023, con ese fomento de la ecoinnovación y la economía circular, con un criterio preferente en concesión de subvenciones, con un impulso a la economía circular y, como decía también ella, con un artículo 23 en el que habla precisamente de la subcontratación de un 40% de productos en las obras y suministros de las administraciones públicas. Nos acompaña el director correspondiente con una moratoria de 2 años, aunque ya se está priorizando en nuestra consejería, como os contarán ellos, las obras con este tipo de residuos. Bueno, pues paso a las cuestiones técnicas rápidamente, porque creo que también es importante pensar cómo tenemos que hacerlo o cómo hacerlo. Y aquí he copiado una transparencia que me ha gustado mucho, Rita, que es vuestra, que es de ANEFA, porque ahí se ve claramente que esa estrategia de reciclado pues exige también una serie de aspectos que va desde valorizaciones, tramitaciones, mezclas, acuerdos para el transporte, producción de áridos reciclados y, como no, toda la parte que tiene que implicar el relleno del hueco. Que aquí está en esa maraña que Rita ha puesto y que la veo muy interesante porque es la que tenemos que intentar desenmarañar hoy, y yo voy a intentar organizar un poquito, pero que incluye desde la propia planta de RCDs hasta o adaptación de la planta existente, hasta el acondicionamiento de zonas de acopio o el acondicionamiento del hueco minero y modificación del plan de restauración. Pues, ¿qué os recomendamos técnicamente? De una forma muy sencilla, lo que os recomendamos es que hagáis una serie de tics, un checklist, que empiece desde la caracterización del emplazamiento, ya veremos cómo, remodelado cuando sea necesario, o mejor dicho, acondicionado en la mayor parte de los casos, ver un poco la estanqueidad físico-química o la necesidad de drenajes cuando pueda ser necesario, no siempre lo será, y yo intuyo que en la mayor parte de vuestras explotaciones y con los RCDs no lo será. Un buen acuerdo de transporte, ver cómo llega al árido, quién es el gestor, perdón, el residuo, quién es el gestor, claro, yo pienso en minería y yo voy a áridos, quién es el gestor que os lo va a traer si vosotros sois un gestor de residuos, establecer una buena zona de acopio, ver cómo tratamos los RCDs en las plantas de tratamiento, que son claramente instalaciones mineras susceptibles de tratar los áridos y tratar también los RCDs, cómo adecuamos los planes de restauración para relleno, porque habrá que hacer adecuaciones, y luego ver pues, toda la parte final del relleno en sí, la clausura y la vigilancia final ambiental. Y para hacer todo el tratamiento de áridos, yo he seleccionado 3 guías que me parecen muy interesantes. Una es la guía IOBE, que seguramente que nos la contaréis luego vosotros desde ahí para relleno de canteras, pero que creo que es un manual que, aunque tiene años, es interesante que le echemos un vistazo. No olvidemos también, porque podéis tratar también de áridos reciclados, la guía del Gobierno de Asturias de usos de áridos reciclados, y no olvidemos esta guía del Ministerio del IGME para la rehabilitación de huecos mineros con RCDs, que está fenomenal, es muy densa, me lo decía Rita y yo estoy de acuerdo, pero que dice qué explotaciones mineras son más adecuadas, cuáles son menos, y da un índice de idoneidad del hueco en función de una fórmula de estas que le encantan al IGME, con varios sumatorios numéricos. Y al final saca una tablita de índice de idoneidad, como veis ahí. Son 300 páginas, que igual son muchas, pero si tenéis la intención de hacer un análisis propio, yo creo que es muy interesante que entréis a verla en detalle dentro de vuestras respectivas explotaciones. Dentro de la operación de relleno de huecos, bueno, pues puede ser, por supuesto, los espacios más degradados, acondicionar caminos, sendas. Podemos contemplarlo desde la parte de seguridad minera, de terraplenes o de rellenos sin base.
¿Y cómo seleccionamos después de todo esto esos huecos mineros? ¿Cómo haríamos la selección final? Pues con 3 criterios muy fáciles que yo os extraigo de esa guía del viejo. El primero son aspectos técnico-económicos, medioambientales y sociales, criterios de aptitud, que es buscar huecos aprovechando también nuestra orografía con mejores protecciones para que sea un receptor, mejores características geológicas, geotécnicas, hidrogeológicas y canalicéis esa parte. La segunda, que en Asturias, afortunadamente, en muchas de las zonas no estamos en ese peligro, pero que lo tenemos que contemplar, zonas vulnerables tanto a riesgos geológicos como riesgos naturales o inundación. Y lo tercero, el mapa de Asturias y ese mapa que enseñaba César de instalaciones mineras y buscar, por tanto, las mayores proximidades a instalaciones de RCDs, a posibles núcleos de población, generación de residuo o el propio hueco minero. De manera que otro criterio final que lo engloba todo es que os pueda faltar también residuo minero propio para poder rellenar si es necesario. Y aquí os dejo un interrogante, que es que tenemos la Fundación Barredo, nos acompaña Rosa, que está en la Fundación Barredo, con la cual ya hemos hecho un criterio de balsas y escombreras y os invitamos también a pensar qué podemos hacer en la parte de huecos mineros, porque dentro de nuestra estrategia queremos fomentar concretamente los huecos mineros. Podemos hacer un primer inventario, podemos contar con vuestro ofrecimiento para que nos trasladéis qué huecos queréis convertir en receptores de RCDs, queréis señalarnos zonas de interés, pues estamos a vuestra disposición. Y termino rápidamente con unas conclusiones. Yo también quiero recuperar en mis 20 minutos, Rita, pero no sé si recuperaré solo 1 o 2 minutos. ¿Cuál es el beneficio que tiene el relleno de huecos mineros? Ya sabemos que lo primero, por supuesto, es reutilizar, ya sabemos que lo segundo es valorizar y ya sabemos que el reciclado va por delante. Pero en todo caso nos quedará también una parte para rellenar. Lo primero es que nos da un beneficio ambiental a los que tenéis explotaciones de minas, incluso una mejora geotécnica en algunos casos. Lo segundo es un posible ahorro de costes. Hay un beneficio también importante en la gestión de la logística de residuos por distancia. Y finalmente, la reducción también de residuos en otros emplazamientos, los que sean, en otros usos, y por tanto fomentamos la economía circular. Yo no me resisto a terminar hablando un poco de mi libro y de los trabajos que hacemos en la Dirección General. Santiago no pudo venir porque el pobre está encerrado trabajando todo el día con las restauraciones mineras y cerrando las cicatrices que hacemos en el suroccidente de Asturias. Y aquí tenemos huecos que pueden ser también receptáculos de residuos en los sitios en los que trabaja la propia administración. En Buseiro, con 7 millones de euros, mirad cómo nos va a quedar de bonito. En Ferrero, mirad cómo está, y con 27 millones de euros en 2 años y medio, mirad cómo nos va a quedar también de bonito. Y hay muchísimo movimiento de tierras en estas zonas. Y en Tormaleo, con 47 millones de euros, pues vamos a hacer un movimiento de tierras de 8 millones de metros cúbicos. Y en el centro de Asturias tenemos Cotoquirós, Arlós Llanera, el Pozo Espinos y Soterraña en Lena, y también en última primicia el Terronal, donde habrá también posible recepción de residuos. Todo esto lo vamos a vigilar con un observatorio de transición justa de Asturias, donde estáis presentes y haremos un buen seguimiento. Y termino diciendo que hay fondos del Fondo de Transición Justa en 2 de sus líneas, la de economía circular y restauración, y en la que va a haber un PERTE de economía circular y líneas de economía circular de la Consejería a través de Pablo, de la Dirección General de Calidad Ambiental, que tenéis que mirar si apoya alguna de vuestras actuaciones, no olvidéis mirar otros fondos. ¿Y qué es lo que nos queda por hacer? Nos queda por hacer simplificación administrativa, y os lo dejo para vuestra mesa, Rita. Nos queda por hacer una buena puesta en valor de los huecos mineros, por eso os ofrezco la herramienta de la estrategia para aprovecharlo. Porque ya sabemos que por la ley de minas, sabemos que la planta de tratamiento, la que sea, ya sea una instalación de preparación o un establecimiento de beneficio, es susceptible de recibir RCDs. Bueno, habrá que hacer adaptaciones, pero es susceptible de recibir. Por tanto, no queda tanto camino. La integración de estas actividades en las explotaciones mineras es perfecta, es del libro, tenemos que asumirla como tal, y las industrias son un entorno idóneo, además, para recibir tanto la parte de reciclado de áridos como la de relleno, minimizando esa generación de residuos, optimizando vuestros áridos, que no son infinitos, creando nuevos materiales y generando nuevos ámbitos de negocio y nuevo valor económico. Y el último mensaje, las plantas de tratamiento son instalaciones mineras adecuadas, pueden estar en canteras,
Y solo os faltaría la zona de acopio nueva, una posible zona de clasificación y pensar en adaptar y modificar vuestros planes de restauración. Y todo eso siempre de la mano, siempre, entre Pablo y nosotros, entre la Dirección de Calidad Ambiental y la nuestra. No dejéis a ninguna dirección de lado porque hacemos falta los dos. Así que están aquí los mimbres, el camino, las ideas, algo de dinero y vosotros, que sois la fuerza. Así que hacerlo bien.